Esta historia me la contó mi abuelo hace mucho tiempo. Él salía de casa en su bicicleta desde muy temprano, entre las 4 o 5 de la mañana. Siempre se iba por la carretera y cuando pasaba a la altura por donde actualmente es la gasera, muchas veces se le aparecía un perro negro y muy grande. A mi abuelo se le hacía muy raro, ya que al pasar por este mismo lugar en las tardes no veía a un perro igual. Por lo que nos contaba, le pasaba varias veces, por lo que un día decidió cambiar de ruta y se fue por la calle Francisco Aguirre Beltrán. Iba muy tranquilo por la calle cuando de repente vio a un niño jugando tierra con un palito de madera. A mi abuelo se le hizo muy extraño porque a esa hora todo está muy oscuro y ningún niño va a estar jugando tan de madrugada. Entonces le dijo al niño que se fuera para su casa, pero el niño no hacía caso. Mi abuelo le volvía a repetir que se fuera, pero el niño seguía ignorándolo. Así que ahí lo dejó y siguió en su bicicleta. Dice no haber avanzado mucho cuando sintió que algo lo perseguía. Volteó a ver y era el niño que estaba atrás de él. Trató de ignorarlo y seguir, pero al ver que el niño seguía ahí, atrás, cada vez pedaleaba más rápido y cada que volteaba a ver, ahí seguía, hasta que llegó un punto donde ya no lo persiguió más. Al llegar donde él trabajaba, recordó que donde se le apareció ese niño, hacía mucho tiempo era un panteón. También nos contaba que en la noche, al pasar por el pequeño puente que está en la calle principal, se escuchaban ruidos extraños y se oía como si las cañas de otate se cayeran y se quebraran, pero al pasar en el día las cañas estaban intactas, pero eso ya es otra historia. En la inundación de 1944 una familia murió, pero de muchos sobrevivieron papá e hijo. Los dos estaban arriba del techo de una casa. El niño estaba muy asustado y el señor le dijo: «Cierra los ojos y reza». Fue lo que el niño hizo, y de pronto llegó un señor en un bonguito y les dijo: «Suban al bonguito y cierren los ojos, que los llevaré a tierra de salvación». El señor los llevó a una colonia llamada Castillo de San Juan Bautista, Tuxtepec, hasta lo más alto de ese lugar. Ya después, cuando acabó la inundación y ya había pasado todo, fueron los dos a la iglesia de Otatitlán. Y estando ya adentro, el niño se dio cuenta que el bonguito estaba en el altar de la Virgen del Carmen y le dijo a su papá: «Oye papá, ahí está el bonguito y el señor que nos salvó». ¡Ah! En ese entonces se dieron cuenta que el señor que los salvó fue el Cristo Negro de Otatitlán. El fantasma de la raya, leyendas de Otatitlán, Veracruz. Esta historia es muy poco conocida, pero igual es muy interesante. Todo empezó hace más de 4 años. Íbamos mi papá y yo a laborar al corte de caña. Era más o menos las 5 de la mañana. Recuerdo que esa vez íbamos a un canal que estaba camino a la afamada raya, ubicada rumbo a Ambrosio, por donde se encuentra la secundaria Librado Rivera. Esa madrugada era como todas, hasta que entramos por dicho camino. Como muchos sabrán, por ese lugar no hay luz. Íbamos a oscuras, salvo por una pequeña lámpara que mi papá había instalado en su bicicleta. Pero por alguna razón, sentí que algo nos observaba. Y justo cuando menos lo esperaba, vi un tipo de silueta atrás de un árbol de tepetaco, y por lo desvelado que iba, no le tomé mucha importancia y seguí con mi camino. Lo raro de todo es que cuando se lo conté días después a mi papá, me dijo que efectivamente pudo haber sido un tipo de fantasma, ya que sus amistades de trabajo también aseguraban que cada que pasaban junto a este árbol, era seguro que verían precisamente lo que la gente comentaba que ahí se aparecía. Desde ese día, cada que tocaba pasar por ese lugar para ir a trabajar, procuraba mirar a cualquier lado que no fuera ese tal árbol, y desde entonces existe una figura de la Virgen de Guadalupe instalada en ese árbol. A la fecha de hoy, no es muy común ese avistamiento y nunca se supo con exactitud qué cosas ocurrieron en ese lugar.
como para que este tipo de cosas se hicieran presentes. Cuenta la leyenda que durante los años 40, cuando no había alumbrado público suficiente y solamente algunas personas contaban con el servicio de energía eléctrica, sucedían avistamientos inexplicables que en ocasiones los vecinos no creían o no daban credibilidad a tales hechos. Esto sucedió un día en el parquecito de la Cruz Verde, ubicado en el barrio abajo, entre el Callejón de las Ánimas, Hermenegildo Galeana e Ignacio de la Llave. Antes existía solamente un monumento con una cruz, nada que ver como está ahora. El señor Honorio Abad narra esto sucedido que le contó su abuelo Rosendo Abad, quien fuera el testigo principal de los hechos. Se cuenta que en aquel tiempo, cuando don Rosendo era joven, en el parquecito de la Cruz, a partir de las 9 de la noche, se encontraba un señor acostado, aparentemente dormitado, y era rutina verlo con frecuencia. Ya los vecinos tenían temor al verlo, y el miedo los invadía porque nadie lograba reconocer al señor. Incluso varios vecinos del lugar evitaban pasar por ahí utilizando otras alternativas. Todos los días antes de dormirse, vecinos de ese parque no podían evitar hacer el último comentario sobre aquel varón que aparentemente iba a descansar al pie del monumento. Cuentan que en una ocasión el señor Miguel Carvajal invitó a don Rosendo Abad a que fueran a ver quién era el caballero que se acostaba al pie del monumento de la cruz, a lo cual don Rosendo se negó, argumentando que a él no le afectaba ni le importaba saber quién era el vecino que iba a ir a descansar. No obstante, don Miguel Carvajal insistió mucho, inclusive lo tachó de cobarde por no querer acompañarlo. Al transcurrir unas semanas y ver que el mismo señor seguía apareciendo en dicho lugar, el señor Carvajal le hizo la misma invitación a don Rosendo, pero en esa ocasión, don Rosendo aceptó y quedaron en ir al encuentro con ese desconocido a las 10 de la noche. Llegado el momento de la cita, y al no aparecer el señor Miguel, don Rosendo salió a buscarlo y lo encontró en la cantina del señor Mario Polilla, en donde estaba tomándose una cerveza en compañía de varios parroquianos. Al encontrarlo, le recriminó su impuntualidad sobre el acuerdo pactado de ir a ver al misterioso señor que acostumbraba a dormitarse al pie del monumento de la cruz. Aunque resulte difícil de creer, el señor Carvajal se empezó a negar, a ir argumentando que podía resultar contraproducente y hasta peligroso, que lo mejor era desistir de averiguar sobre aquel misterio. Don Rosendo se molestó mucho con don Miguel, ya que él era quien siempre había insistido por saber quién era aquel hombre que dormía al pie de la cruz y que ahora le resultaba que sentía pavor. Don Rosendo, molesto con don Miguel, dijo muy enojado: «Pues ahora vamos a ir y tú me vas a acompañar». Al llegar a la esquina entre la calle Ignacio de la Llave y Galeana, don Miguel Carvajal se paró y se negó a avanzar diciendo: «No, yo no voy», agarrándose de un poste, y don Rosendo le dijo: «Si tú no vas, eres un cobarde, pero yo sí voy». Y don Rosendo se encaminó hacia el encuentro con el desconocido. Después de eso, don Miguel le gritó: «¡Rosendo, no vayas! ¡No vayas, por favor!». Don Rosendo hizo caso omiso a los gritos de don Miguel y con paso firme, sin temor alguno, valientemente llegó hasta donde estaba acostado aquel hombre desconocido al pie del monumento de la cruz. En ese mismo momento desenvainó su machete apuntando hacia el desconocido que estaba tirado en el piso, gritándole al mismo tiempo imponentemente: «¡Párese, señor, que este lugar no es para dormir!». De inmediato, aquel hombre se convirtió en un hilo de humo que se desvaneció de manera vertical hacia el cielo. Al mismo tiempo, el lugar fue invadido por un repugnante olor a azufre. A esa hora de la noche, solamente las estrellas, los grillos, sapos, luciérnagas fueron mudos testigos de tan extraña situación. Después de haber pasado todo eso, don Rosendo se regresó a su casa tranquilamente
y esta leyenda cuenta que a partir de ese entonces jamás se volvió a aparecer ese señor que se acostaba al pie del monumento de la cruz del actual parquecito verde del barrio abajo. Cuenta la historia que hace mucho había un hombre muy celoso y mandón que no dejaba salir de su casa a su mujer, ya que no gustaba de que la vieran otros hombres. Cada vez que su mujer quería salir, él le replicaba que su trabajo era estar en casa y encima le decía que como era fea, ¿para qué salía? La mujer solo reía porque la verdad, él no sabía un secreto. Ella era una bruja. Al llegar la noche, cuando su marido estaba profundamente dormido, la mujer se convertía en cerdo y salía de casa. Todas las noches ella repetía la misma rutina, paseando por el pueblo tranquilamente. Un día, la cochina se le ocurrió ir a deambular por la casa de un vecino peor de gruñón que su esposo. Mientras ella hacía de las suyas, el vecino gruñón se percató de la intrusa y tomando un machete le cortó una nalga. La cochina, dolorida y herida, regresó de inmediato a su casa muy asustada. Al día siguiente, el hombre, al observar a su mujer, notó que le faltaba un glúteo. Él le preguntó que qué le había pasado. Ella respondió que no sabía y dijo que posiblemente le hicieron una brujería. El hombre salió en busca de ayuda y en su camino se encontró con aquel vecino gruñón. Entre conversaciones, el vecino le dijo que en la noche un cerdo estuvo vagando por su hogar y como castigo le cortó una nalga. El hombre, muy sorprendido por la similitud de historias, regresó a su hogar con intenciones de castigar a su mujer. Cuando llegó, tiró la puerta de una patada y echando gritos, salió corriendo a toda velocidad una cochina. El hombre buscó y buscó por toda la casa, pero nunca encontró a su esposa. Leyenda de El Cortamechas. Cuenta la leyenda que en los tiempos que en el santuario no estaba tan habitado, cuando no había luz eléctrica y las casas se alumbraban con un candil, existía un hombre, pero que en realidad nunca supieron qué era realmente. En esos tiempos las mujeres no podían andar tan tarde en la calle, y menos las señoritas, porque era a las que atacaba. Cuenta mi abuelito que a esas mujeres era a las que abusaba, y como las mujeres acostumbraban a usar su pelo largo y se hacían 2 trenzas, dice que las marcaba. La marca consistía en que después de abusar de ellas, les cortaba una trenza, señal de que ya no eran puras o que aquella bestia había abusado de ellas. Cuentan que al no encontrar víctimas en las calles, también se metía a las casas para hacer sus atrocidades. Lo peor era que las mujeres al otro día, cuando amanecían, se daban cuenta de que no tenían una trenza y no recordaban nada de lo que les había pasado. Así que existe la duda de si era un hombre o algún ser maligno del más allá. El día 14 de septiembre de 1838, la sagrada imagen del Cristo Negro fue trasladada al pueblo de Chacaltianguis por orden del ilustrísimo señor obispo de Antequera y regresada a su santuario de Otatitlán el 14 de septiembre de 1840, atendiendo a las súplicas y lágrimas tumultuarias de los peregrinos, especialmente de Córdoba y Orizaba. Después de las pláticas que tuvieron los peregrinos con el señor obispo de Antequera, se decidió que la sagrada imagen del Cristo Negro se quedaba en Otatitlán. Poco a poco se le fue construyendo su santuario, en el cual llegan muchos peregrinos de diferentes partes, con la iluminación que les conceda un milagro, o por tradición, entre otras. Una mañana, como cualquier otro día, el santuario del Cristo permanecía tranquilo y con mucha paz. En la entrada se encontraba una señora que solo se dedicaba a comentarle a todo católico que entraba a rezar que eso era solo un muñeco creado por las manos del hombre, era madera, solo madera, que no hacía ningún milagro como todos decían. Las personas que entraban no le hacían caso, ya que su fe era enorme. Esa misma tarde la señora se decidió a comprobarle a las personas que todo lo que decía ella era real.
Así que dejó las cosas que traía en la mano y subió hasta donde se encontraba el Cristo Negro. Se acercó a él y le dijo: «Voy a demostrar que solo eres madera, que no estoy loca como muchos murmuran y que no haces ningún tipo de milagro». La señora tomó con fuerza una parte de la pierna del Cristo Negro y lo mordió. El Cristo, que ella decía que era de madera, derramó una lágrima que caía entre sus mejillas. Al mismo momento que rodaba la lágrima, una serpiente enorme cayó de arriba. Solo se revolcaba entre ella misma y escapó. Las personas que se encontraban ahí la persiguieron para matarla y solo vieron que la culebra se metió en una alcantarilla que se encontraba en la parte trasera del santuario. Pocos se atrevieron a asomarse, ya que les daba miedo escuchar unos llantos de lamentos. Las personas que se asomaron vieron que en el fondo de la alcantarilla brillaba mucho y lograron percibir que era oro lo que había dentro, y a su lado de todo ese oro estaba la serpiente. Muchos cuentan que no se puede sacar el oro que se encuentra enterrado, ya que lo cuida la serpiente porque le pertenece al Cristo Negro. Estas fueron las leyendas que nos envió Jessica Cruz Ricardo de Otatitlán, Veracruz. Gracias por compartir con nosotros estas hermosas leyendas.